Bendiciones y bienvenidos a tu canal Secta y Religiones, un canal donde podrás oír predicaciones, enseñanzas bíblicas y refutaciones de diferentes doctrinas. Hoy, así como lo dice el título del video, estaremos hablando sobre la interrogante: ¿se debe orar a María y a los santos? La respuesta es un rotundo no, y lo vamos a estar explicando a la luz de la palabra. Primero hay que darnos cuenta que la Biblia sí habla de santos, pero no los santos que habla la Iglesia Católica o los que canoniza la Iglesia Católica. Vamos a ver quiénes son los santos según las Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a ir a Filipenses capítulo 1, verso 1. Y dice el apóstol Pablo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. De igual manera, nos vamos a ir a Efesios capítulo 1, donde también el apóstol Pablo le hace un saludo a la iglesia de Éfeso. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Podemos ver que los santos que habla la Biblia eran santos vivos que estaban en tiempo de los apóstoles. Y obviamente también son los santos que pertenecen a la iglesia de Cristo. La Biblia habla de santos, pero los santos son los que están vivos. La iglesia del Señor se conforma de santos. Entonces nos damos cuenta que la Biblia claramente dice que la iglesia está conformada de los santos. Pero ¿se le puede orar a los santos o a María? Claro que no. Miramos en la Biblia que los hombres de Dios le dijeron a otros hombres de Dios que oraran por ellos, pero los que oran por nosotros son los mismos santos, pero no los santos que están muertos, sino los santos que están vivos. Miramos en la Biblia vivos orando por los vivos, pero la intercesión católica dice que los santos muertos oran por nosotros y que por eso la iglesia debe de orar a los santos para que ellos intercedan por nosotros. Pero vamos a ver claramente que Jesús no lo enseñó, los apóstoles no lo enseñaron y nadie lo hizo en la Biblia. No hay evidencia bíblica de que alguien haya orado a un santo muerto. Pero vamos a ir a ver las enseñanzas de Jesús. ¿Será que Jesús enseñó orarle a los muertos o a los santos? ¿O quizás a Jesús se le olvidó? Claro que no. Si no está en la Biblia, entonces la enseñanza no se puede tomar porque sería algo antibíblico. Pero vamos a ver lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 11, verso 1. Cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, y vamos a ver que no le enseñó a orarle a los santos ni a María. Dice Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ya muchos pues conocen todo lo que sigue, que es el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro. Pero lo que quiero argumentar con este pasaje bíblico es que los apóstoles fueron a Jesús y le preguntaron, le dijeron que le enseñara a orar. Y Jesús
que es el maestro de maestros, les empieza a enseñar cómo orar. Y él les dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos y santificado sea tu nombre. Jesús nos manda a orarle a Dios y no a los santos ni a María. Jesús enseñó a orar, pero él no dijo: cuando oren, oren así. Órenle al santo, o órenle a mi madre, órenle a María. No dijo eso. Pero vamos a ver otro pasaje bíblico, porque Jesús le enseña a orar a los discípulos, pero luego más adelante les vuelve a enseñar a orar, y vamos a darnos cuenta que él no manda a orarle a ningún santo ni a María. Vamos a ir a Juan capítulo 14, verso 13. Juan 14, verso 13, y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Miramos claramente que Jesús les vuelve a enseñar a orar. Y Él les dice que oren al Padre en el nombre de Jesús. Y Él todo lo iba a hacer. Y miramos también en Juan capítulo 16, verso 23. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiere al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces Jesús enseña a orar al Padre en el nombre de Jesús. Él dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y él empieza a enseñar nuevamente que se debe de pedir al Padre en el nombre de Jesús. Entonces nos damos cuenta que la enseñanza de orarle a María y a los santos es antibíblica, porque Jesús no la enseñó, ni los apóstoles no la enseñaron. Vamos a ver cómo oraban los hombres de Dios. Si miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la gente que oraban al Dios verdadero, oraban solo a Él y a ningún otro ser humano. Todo el que oraba a otro Dios o a otro ser humano eran considerados como paganos, porque tenían falsos dioses. Los hombres de Dios en la Biblia siempre oraron correctamente, y la forma correcta es orar a Dios nada más. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 en su verso 1. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice Pablo claramente que su oración a Dios, no dice mi oración a María ni a los santos. Él claramente dice: mi oración a Dios es para salvación. Entonces nos damos cuenta que Pablo oraba a Dios y no a ningún santo ni a María. Vamos a ver qué dice en el mismo Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Claramente miramos en este pasaje bíblico que Pablo enseña y le pide a la iglesia que ore por él. ¿Pero qué? ¿Orando a quién? ¿A los santos o a María? Claro que no. Leemos nuevamente el pasaje. Pero os ruego, hermanos, claramente le dice a los hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Orando por mí a Dios, claramente. Dice: para que sea librado de los rebeldes que están
en Judea, porque Pablo sabía que solo Dios lo podía librar. Y eso también miramos en Santiago capítulo 5, verso 16, cuando la Biblia dice, si alguno está enfermo, llámelo a los ancianos de la iglesia. Empezando del verso 14, dice que hay que llamar a los ancianos. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos que oren por él, porque los que pueden orar por nosotros son los santos que están vivos. Alguien puede dar pasajes bíblicos donde Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Pueden dar argumentos donde María intercedió en las bodas de Canaán. Y así sucesivamente, un sinnúmero de pasajes donde gente estaba orando por otras personas. Pero vamos a darnos cuenta que estas personas o estos santos que estaban orando eran santos vivos, orando por los vivos. No eran santos muertos orando por los vivos. Porque la Iglesia Católica enseña que los vivos le oran a los santos muertos. Y los santos muertos van a Jesús. Y Jesús va al Padre, y entonces así los que están en la tierra reciben una respuesta. Pero eso es totalmente falso. Claramente vimos que la forma de orar es al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que en la boda de Canaán María estaba intercediendo, pero miramos que María estaba viva. Primeramente vamos a ver que nadie le notificó a María. Nadie fue a decirle a María que fuera su hijo. María simplemente vio la necesidad, fue donde Jesús y pues Jesús hizo el vino. Pero eso no significa que María intercede por la humanidad. No significa que intercede por la humanidad. Si así fuera, entonces tomaríamos cualquier pasaje bíblico y usaríamos esa lógica. Si miramos en Mateo capítulo 8, verso 5, donde llegó un centurión a decirle a Jesús que tenía a su criado enfermo, y Jesús iba a ir donde él, y entonces él le dice, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Ese centurión estaba intercediendo por su criado. Entonces yo podría usar la misma lógica, decir, entonces el centurión intercede también por la humanidad. Porque así como toman en Juan capítulo 2, que María intercede por la humanidad porque intercedió en la boda de Canaán, entonces yo podría tomar el mismo argumento y decir que el centurión intercede por la humanidad. Y por tanto habría que orarle también a él. Pero la Iglesia Católica no lo hace. Y entonces hemos dejado claro que la oración debe ser dirigida solo a Dios, porque así lo enseñó Jesús, porque así lo enseñaron y lo practicaron los apóstoles, y desde el Antiguo Testamento todos los profetas, todos los reyes, todos los hombres de Dios oraron a Dios. No oraron a los santos, no oraron a María, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, hemos dejado claro eso y espero pues que se suscriban al canal, y vamos a hacer una serie de videos refutando falsas doctrinas. Vamos a subir varios videos pues refutando todo este tipo de enseñanzas. Esperamos que se suscriban al canal para así llegar a muchas vidas y ser de bendición. Y esté pendiente del próximo video, el cual pues daremos continuidad a y vamos a refutar varios argumentos de la Iglesia Católica sobre este mismo tema. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.